También damos la bienvenida a las redes sociales. Sabemos que Dios es bueno y qué oportunidad tan hermosa de seguir alabando, exaltando a nuestro Dios. Creemos verdaderamente en la palabra de Dios que ha sido inspirada por su Santo Espíritu para edificarnos, transformarnos, seguir confirmando su voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. ¿No lo cree? Bueno, pues si es tan amable, junto conmigo, abra usted su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios, en el capítulo 5. El párrafo que estamos estudiando es prácticamente el final del capítulo 5, que comprende desde el verso 21 hasta el verso 33. La semana pasada llegamos hasta el verso 27, estudiando, por lo que vamos a leer desde el verso 28 y cubrir de manera expositiva lo más que se pueda en el estudio de la palabra de Dios del 28 al 33. La Biblia dice: así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder de tu palabra, que es verdad. Papito, gracias porque en esta mañana nos concedes el privilegio, a través de tu Santo Espíritu, ser guiados para edificación de nuestra propia y edificar vidas también. Papito, gracias. Gracias porque nuestro corazón, nuestra vida de seguir siendo transformada por medio de tu palabra. De la misma manera, gracias por levantar la imagen del varón, del esposo, en cada una de las familias cristianas principalmente. Oramos también por las familias mexicanas que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Todo esto te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Desde el versículo que nosotros estudiamos la semana pasada, que es desde el verso 21 hasta el verso 27, recordamos pues lo que el apóstol Pablo da de instrucciones a los esposos, pero principalmente y enfáticamente al esposo en un amor sacrificial el mismo como el de Cristo a la iglesia, el que la sustenta, la protege, la cuida, y que al final de cuentas la va a glorificar como Cristo a la iglesia. Estudiamos también de una manera hermosa cómo el varón tiene el privilegio, el esposo tiene el honor de poder conducir a su esposa por medio de la palabra de Dios. Es usado por el Espíritu Santo para edificarla. Vimos también que la palabra someterse, que prácticamente habla todo el capítulo 5, habla en relación a una unidad. Nosotros no podremos entender la unidad en Cristo Jesús si antes no vamos nosotros a estudiar y a vivir qué hizo Cristo en la cruz. Como referencia, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos ese poder que ya nos dio el Espíritu Santo hasta la redención. Entiéndase pues como la glorificación. En el capítulo 2, la Biblia, Pablo escribió, el Espíritu Santo le reveló que somos edificados sobre el fundamento, la doctrina de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo.
En el capítulo 3 se nos muestra la fortaleza, el poder que actúa en cada uno de los creyentes, de los discípulos, de acuerdo a lo que Dios da, pero también en relación a nuestra fe. En el capítulo 4 habla el apóstol Pablo ya de manera personal en la unidad del crecimiento de la iglesia, pero que usa los oficios a fin de que maduremos. Estos oficios son apóstoles, maestros, evangelistas, por mencionar algunos. Todo esto hasta llegar también a la glorificación. En el capítulo 5 se nos enseña también que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Finalmente, en el capítulo 6 nos da los elementos para vivir en victoria a diario, por mencionar la armadura de Dios. Pero no podremos vivir en una plenitud como esposo si nosotros no entendemos claramente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Después del detalle de la glorificación de la iglesia y la presentación de ella sin mancha ante Cristo, que la rescató para ese fin, Pablo vuelve nuevamente dirigiéndose al esposo principalmente en una exhortación aquí en este capítulo, que se completa con otra razón para un trato a la esposa, un trato a la esposa como Cristo a la iglesia, pero basado en el amor. No solo se ha de amar a la esposa en razón de ser cabeza de ella, sino porque forma con ella una sola carne, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. El esposo en amor es quien dirige a ella ese sometimiento, pero entiéndase la palabra sometimiento, no algo forzado, sino es una invitación en donde ella tiene la disposición para madurar. Y ese trato para madurar, principalmente del esposo, tiene que ser con ternura, con amor, con delicadeza, como Cristo a la iglesia. De igual modo, ya que el hombre cuida de no lastimar su propio cuerpo, así el marido tiene que tener el mismo esmero de relación con su esposa. Ya que he entendido que el matrimonio, primeramente, que la iglesia y Cristo son uno solo, y que eso Pablo lo menciona, que el matrimonio son uno solo, habla de unidad. Mi trato tiene que ser como el de Cristo a la iglesia, en un amor completamente que se despoja. Mis necesidades tienen que ser en segundo lugar, porque primero son las necesidades de mi esposa. El amor del marido se ha de expresar en hechos y no solo en palabras. Esta es una de las descripciones más profundas y gráficas de la unidad que debiera caracterizar el matrimonio cristiano. Un marido cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo. Porque si soy un cuerpo con ella y cuido mi cuerpo, estoy cuidando y debo de cuidar a mi esposa. Y mucho más todavía, porque su amor sacrificado le lleva al esposo a ponerla, escucha bien, a ponerla en primer lugar. Por supuesto, hablamos después de Dios, antes que uno mismo, ¿verdad? Cuando leemos Efesios capítulo 5, versículo 28, se refiere Pablo diciéndole al esposo: ama a su mujer, así mismo se ama. Esta parte final de este versículo nos enseña que a final de cuentas, un esposo que ama a su esposa de la misma manera atrae gran bendición para sí, de parte de ella y de parte de su Señor. Fíjate muy bien, muchas veces en la vida del cristiano, hablo del varón, muchas veces en la vida del pastor de casa, que es el esposo, que es además el maestro, que es además el cabeza de familia, va a reflejar el trato para con su esposa, el tiempo que pasa en oración y en comunión con su Señor.
Otra vez, mis hechos, mis actos, mi trato para con mi esposa muchas veces reflejará el tiempo que paso con Dios. Porque a mí me hace ver el amor sacrificial que tuvo Cristo en la cruz, es el mismo que yo debo de tener para con mi esposa. El marido ha de tratar a la esposa como un vaso frágil, con suma delicadeza, tal como vamos a ver a continuación. Pero leamos pues lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 29, en donde vemos nosotros la manera de amar a mi esposa, o cómo debo de demostrar ese amor para con mi esposa, si es que soy cristiano, si es que he entendido o discernido o he visto con ojos espirituales lo que hizo Jesús en la cruz. Y si he visto con ojos espirituales lo que Jesús hizo en la cruz, ahora debo de llevarlo a mi vida y ser esa imagen que el Padre Celestial quiere que yo sea, como un padre y como un esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 29, la Biblia dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas palabras. La primera que encontramos en el versículo 29 en relación al esposo, para con el trato con la esposa, es la palabra aborreció. Y las dos últimas que encontramos en la manera que yo debo de tratar, la forma que debo de demostrar el amor para con mi esposa, es sustentarla y cuidarla. La primera pues es aborreció. Esta palabra aborreció se traduce del griego al lenguaje actual español como detestar, amar menos. Entonces, si yo he entendido lo que Cristo hizo en la cruz, que se sacrificó por la iglesia, que se dio por la iglesia, que no aborreció a la iglesia, sino que Él no de alguna manera, sino que dio su amor sacrificial por cada uno de nosotros. Ese amor me lleva a mi vida como cristiano, como esposo, a llevar en mi vida a amarme menos a mí y amar más. Por supuesto, te lo vuelvo a decir, no me malentiendas, es Dios, mi esposa. Ese es el orden, porque ella es mi prójimo. Entonces, dice la Biblia: porque nadie aborreció, nadie menospreció jamás a su propia carne. Otra vez, si yo he visto lo que hace Cristo, que habla de unidad en Cristo Jesús, Efesios, y si el Espíritu Santo me está diciendo que seamos uno, que somos un edificio espiritual, que somos un cuerpo, que además de eso somos una familia espiritual, entonces tengo pues que amar a mi prójimo. Y como casado, como esposo, mi primer prójimo es mi esposa. Entonces el trato que yo quiero para conmigo, la amabilidad que yo quiero para conmigo, lo que yo quiero para mi vida, tiene que ser en primera instancia como esposo para mi esposa. Porque si yo tengo cuidado, fíjate, aquí hay muchísimos donde podemos nosotros aprender. El cuidado, las atenciones, la higiene, las cosas personales que yo quiero, primero tengo que ver a mi esposa. Esto es muy importante, porque Cristo fue lo que hizo, se negó. Seguido de esto vemos nosotros que dice la palabra de Dios, sino que la sustenta y la cuida. Esta palabra sustenta, ¿sabes? Esto es interesantísimo. Independientemente de proveer, esta palabra va más allá de una provisión económica. ¿Por qué más allá de una provisión económica? Porque pudieras tener todas las comodidades en tu casa, pudieras tener la alacena, el refrigerador o la nevera llenísima, saturada, pero la palabra sustentar es llevar a una madurez, proveer madurez. Eso me habla a mí como esposo, como padre de familia, que mi primer discípulo es mi esposa. Mi primera ovejita es mi esposa. Entonces, además de eso, sabes, esta palabra sustentar se traduce acariciar, entrenar.
Entonces, si yo no aborrezco mi propia carne, si entonces yo no la tomo en menos, si mi esposa es mi propia carne, yo la cuido, la llevo a madurar, la acaricio en el buen sentido, le hablo con cuidado, la entreno, la preparo, la sustento. Es lo que significa la palabra sustentar. Por eso es importante que nosotros como varones, toda la familia por supuesto, no desaprovechemos los tiempos, como dice Efesios, de reparar nuestros tiempos y estar en un discipulado. Ahora dice el versículo 29, la cuida. ¿Qué es esta palabra cuidar? Esta palabra cuidar se traduce también en empollar, promover, fomentar, tratar con ternura y cuidado. Entonces, si yo soy el padre de familia, si yo soy el maestro y el Espíritu Santo me está usando como Cristo a la iglesia, Cristo usa la palabra de Dios para alabarla a la iglesia y la está santificando en este tiempo antes del arrebatamiento, para presentarla al Padre limpia, ¿verdad? Sin mancha y sea glorificada. Entonces, yo como esposo, amados hermanos en la fe, soy usado por el Espíritu Santo para que mi esposa madure, crezca espiritualmente, la promuevo espiritualmente en el buen sentido y la trato con caricias, con ternura y con amor. Ese es el primer trato. Fíjate, yo escribí, sin pervertir la palabra de Dios, este versículo de acuerdo a las traducciones del griego al lenguaje actual español de esta manera: porque nadie odió jamás a su propia carne, ¿verdad? Sino que la lleva a madurar con ternura y con cuidado. Y aquí es donde nosotros muchos tenemos que aprender, muchos varones, porque con el mismo argumento de semejanza entre la realidad espiritual de Cristo y la iglesia, la figura de ella en el matrimonio, el apóstol avanza todavía un paso más en las demandas para el esposo, instruyéndole a que procure sí el alimento para la esposa, proveyéndola también de cuidado esmerado. Pero este verso nos dice que el esposo tiene que tratar con cariño, con calentar, cuidar con solicitud, de manera que el esposo no solamente debe de proveer lo necesario del sostenimiento de la esposa, sino más de eso, amor, que es lo primero. Porque puedes tener, como te decía hace un momento, la nevera llena y no dar amor. Y fíjate muy bien, si tú lees primer carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 33, que luego lo lees en tu casa, habla de que el varón está ocupado, ¿verdad?, de proveer las cosas del mundo para la esposa. ¿Cómo que las cosas del mundo? Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, cosas de higiene, medias, por ejemplo, zapatillas, cosas de uso personal. Es lo que se refiere. Entonces, yo como esposo soy el canal de bendición que Dios usa para mi esposa. A más de eso, debo de demostrar hacia ella un cuidado esmerado, en tal modo que el comportamiento no, ¿verdad?, debe de caber la aspereza. A ver, si el Espíritu Santo me está diciendo que yo la lleve a madurez, como el Espíritu Santo me lleva a madurar, Efesios 4, y la palabra de Dios me usa el Espíritu Santo para que yo crezca. Entonces, yo como varón soy usado por el Espíritu Santo para que madure mi esposa y para que sea con un trato amable, cordial, cariñoso, de cuidado, como acariciar una gallina, ¿verdad? Perdón la expresión, pero tiene que ser con mucho cuidado. Así tienes que tratar a tu esposa. No debe de caber la aspereza. Vayamos a Colosenses, capítulo 3. Porque muchas veces el desespero. Colosenses capítulo 3. Dijimos el verso 19, ¿cierto? Vamos a leer desde el 18. Colosenses y Efesios en este sentido hablan hermosamente del matrimonio, como lo hablan también del cuidado con los empleados, que si el Señor lo permite lo vamos a ver
dentro de Efesios. Pero fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, entiéndase pues, dispuestas, con un corazón dispuesto, para que les enseñen. A eso se refiere. Como conviene en el Señor. Se refiere textualmente en la enseñanza y en la sujeción, como lo hace la esposa, si lo hiciera para el Señor. Dice el verso 19: maridos, amad, por ahí entre paréntesis porque ese es el significado, de manera sacrificial. Amad a vuestras mujeres y no seas áspero. No olvidemos, amados hermanos en la fe, que si nosotros somos el canal de bendición para que mi esposa madure, que tu esposa madure, el trato tiene que ser con amabilidad, amor y con ternura. Entonces, en el momento que se presenta algo en donde ya van 2 o 3 veces que le repites cómo tienen que hacer las cosas, no tienes que ser grosero, no tienes que ser áspero. Palabras como tales como cuando alguien dice en algún momento: es que eres mujer. Esa es violencia. Es que además, ¿cuántas veces te tengo que enseñar? Ya estoy cansado. Eso es violencia, eso es agresión. Entonces, muchas veces la mujer no, ¿verdad? Fíjate bien interesante. A veces ya no dice nada porque tiene temor de que te enojes. Entonces ya no hay cuidado, ya no hay ternura, ya hay violencia. Y muchas mujeres llegan al grado de decir: ¿sabes qué? Pues vamos a hacer las cosas como él dice, ya, así lo hacemos, en lugar de que sea por convicción. Y lo que busca el Espíritu Santo es llevar a la familia en convicción, no por obligación. Entonces, cuando la palabra aspereza, esta se refiere a amargar la vida de otro. Qué triste es que una esposa se acostumbre a los gritos del esposo. Qué triste es que una esposa se acostumbre a la violencia dentro de la familia. Pues ahora sí que le pide, dice aquí que la sustenta, la cuida y la abriga. Entonces, qué triste es cuando una esposa dice, le pide para el gasto, decimos en México, para el mercado en otras partes, para la despensa. Y el angelito tiene ahí hasta los rollos de billetes y no hay cambio, no hay dinero. Pero tan solo te piden para una Kawasaki o una caguama y hasta cambias el billete. Ahí sí no te duele, perdón la expresión. Entonces habla de algo de egoísmo en el corazón de la persona. Habla de algo malo en el corazón que tiene que despojarse, como Cristo a la iglesia, que lo dio todo, sea cristiana o no sea cristiana. Fíjate muy bien, la aspereza es amargar la vida de otro. O sea, ya qué triste es cuando una esposa empieza a decir: ¿sabes qué? Ya estoy cansada. Que hasta los ojos se le salen, ¿no? Ya estoy cansada, estoy fastidiada. O sea, gritos, sombrerazos y no me baja de tonta. Eso no es conducir a la esposa a la madurez con ternura. Como Cristo a la iglesia, tenemos que bajarnos 1000 rayitas si es necesario y dejar que el Espíritu Santo nos deje ver espiritualmente que Cristo padeció por nosotros, se negó a sí mismo, se dio todo completo por amor a la iglesia, a los elegidos. De esa manera yo, el esposo, tengo que morir a mi egoísmo y con ternura, con amor, tratar a mi esposa. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 7. Fíjate. ¿Ya la tienes? Dice la Biblia. Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La Biblia dice: vosotros, ¿a quién le habla? Maridos. Igualmente, esta palabra se traduce del mismo modo.
¿Por qué del mismo modo? Porque antes le dio instrucciones a las esposas, desde el verso 1 hasta el verso 6, de sujeción, de los peinados, etcétera, etcétera. Pero acá le habla al esposo y le está diciendo: a ver, esposos, igualito, vivan con ellas, con tu esposa, con sabiduría. Esta palabra sabiduría, ¿verdad?, es muy interesante porque si leemos Proverbios nos indica que el principio del temor a Jehová es la sabiduría. Nos enseña que así como yo estoy tratando a mi esposa, es tratar al Señor. Sigamos pues. Vivid con ellas sabiamente, dando honor, ¿qué dice la Biblia?, a la mujer como a vaso más frágil. Esta palabra honor se traduce de manera más clara reconociendo, valuándola, sabiendo quién es. Dios mío, si es mi propia carne, amados hermanos en la fe, reconozco que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es mí mismo. ¿Me explico? Entonces, si aquí dice que la trate con honor, se refiere a reconocer que es mi carne, reconocer que es mi esposa, reconocer que es la mujer que me dio mi Señor. Porque así como el Padre, escúchame, el Padre Celestial le dio al Señor Jesucristo las ovejas, porque nadie va, ¿verdad? Dice, nadie va al Padre si no es por Jesucristo, ¿cierto? Pero ninguna oveja, dice el Señor Jesús, todas las ovejas mi Padre me las dio y ninguna se ha perdido. Y si el Padre le da las ovejas, símbolo de la iglesia, a mí la esposa me la dio el Señor. Tengo que reconocer también que tiene autoridad. Tengo que reconocer que la tengo que llevar en madurez. Y entonces tiene un lugar en mi vida. Es y forma parte de mi vida. Fíjate muy bien. Dice acá, dando honor a la mujer. Y seguido de esto, la frase, vaso más frágil. Fíjense ustedes, aunque es igual en todo en Cristo, no hay inferioridad en la mujer. Cristo pagó por hombres y mujeres. Entonces, esa frase, vaso más frágil, se refiere al trato no áspero que menciona Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Tengo que tratar con delicadeza a mi mujer, jamás con palabras ofensivas, jamás con palabras que hieran sus sentimientos, jamás con palabras que desvaloricen su imagen como mujer. Esto es muy interesante. Porque yo digo, la corona de la creación, la Biblia lo menciona, es la mujer. Dios, fíjate nada más, léete Génesis. Al término de la creación, ¿a quién creó? ¿A quién formó? ¿Al hombre? No, él fue primero antes que la mujer. Él formó de una costilla, y las costillas que son guardan el corazón. Entonces yo al guardar a mi costilla, permíteme el término, guardo mi corazón, y para no maltratar a mi costilla guardo de todas las cosas de lo que pudiera salir de mi boca, mi corazón. Tengo que tratarla como vaso más frágil, fíjate. Y dice la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Como coherederas de la gracia de la vida. Esto no es la vida, ¿verdad? La vida eterna. Se refiere la vida en matrimonio. Y lo último, ¿qué dice el versículo 7, parte final? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, muchas veces, fíjate cómo tratas a tu esposa. Si la has desvalorizado, si la has menospreciado, si la has ridiculizado públicamente, qué vergüenza. Si la has tomado como un objeto de burla, eso no se hace. Lo que tienes que hacer, amado hermano en la fe, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si no aprendió, si hizo algo incorrecto, no la exhibas.
Estas acciones expresan las responsabilidades gemelas de proveer para las necesidades, por supuesto, y el cristiano varón, esposo, ayudar a crecer y madurar en Cristo a su esposa, así como suministrar afecto tierno, cálido, para que tenga comodidad y seguridad. De la misma manera que tú te procuras, procura primero a tu esposa. Efesios 5:30. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que procurar primero a mi esposa? Porque eso hizo Cristo, amado hermano en la fe. Se dio por la iglesia. Murió. Filipenses. Dice Filipenses, en lo que buscas, Efesios 5:30, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se traduce, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir, es un principio para llevarlo a mi vida y aplicarlo en primera instancia con mi esposa. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por ese motivo tienes que procurar primero a tu esposa. Qué bueno que tienes 500 pares de zapatos, ¿verdad, varón? O tienes 3 o 4, pero primero procura a tu esposa. Ay, es que no se ha fijado usted cómo tiene el closet. No es inventario, ¿verdad? No es inventario. Procura a tu esposa. El amor y trato hacia la esposa conviene a quienes son amados y tratados de esa manera por Cristo mismo. Fíjense ustedes, si la esposa es mi cuerpo, es mi propio cuerpo, Dios mío, es tan profundo, amados hermanos. Acá nos lleva primera carta a los Corintios capítulo 6, en donde nos enseña que somos uno en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así mi esposa está pegada en uno solo conmigo. Y el Señor provee para su iglesia, ¿verdad? Porque siempre está conectada a Él. Y de forma íntima e inseparable yo tengo intimidad con mi Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todos los días. Y en medida que estoy creciendo, madurando, ese amor que ya fue derramado en mi vida, Romanos capítulo 5, ese amor que ya fue derramado en mi vida se ensancha. El Espíritu Santo empieza a tomar dirección, control sobre mi vida, lo que se lo conoce como el gobierno del Espíritu Santo. Y eso ya llevará a mi vida a tratar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Es tan extenso, tan hermoso este pasaje, porque nos habla de una libertad en Cristo Jesús para ser gobernados por el Espíritu Santo y saturar. Primero nosotros nos saturamos del Espíritu Santo, del amor de Dios, y ese amor que ya nos ha dado para dárselo primero a nuestra esposa. En atenciones, en cuidado, en amor, mi esposa, como Cristo a la iglesia. Ay, es que no entiende. ¿Tú ya entendiste? Ay, es que mire nada más cómo está así, tiene las patas ambas. Tú estás panzón y pelón y nadie te dice nada. Y nos vamos por apariencias externas. Dios mira el corazón. Fíjate bien, Efesios 5:31. El cuidado que debe tener uno. Si somos uno en Cristo Jesús, si la familia depende completamente, hablando de la familia espiritual, del Señor Jesucristo, se sujeta a ella, el esposo se sujeta a la cabeza que es Cristo Jesús. Entiéndase pues que si la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Entiéndase pues que si yo soy la cabeza, el cuerpo es mi esposa, hacemos uno. Entonces, amado hermano en la fe, yo soy el principal responsable, amadísimo hermano en la fe, yo soy el principal, el responsable, el primero de buscar cuidado, atención a mi esposa como lo hace Cristo, intercesión, rogar, orar por ella. Y ahora yo busco consejo, dirección en la palabra de Dios, en los consejeros, pero recuerdo que somos uno. Por tanto, Efesios 5:31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Y los dos serán una sola carne. Esta palabra se unirá
es una palabra que se emplea para expresar la fusión de sustancias con pegamento o cemento, es decir, quedan así pegaditas como una sola hoja. Entonces, imagínate, si soy uno en Cristo Jesús, hay una unidad en Cristo Jesús, eso tiene que llevarse a mi corazón para que en mi vida lo que veo, lo que hago, lo que estudio, lo que trato, todo sea para la gloria de Dios, pero también para mi esposa, porque soy uno. Y si un cuerpo, espiritualmente hablando, un cuerpo se duele, ¿verdad? Un miembro se duele en el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Y si algo afecta en mi vida, por supuesto va a traer algo en la familia, principalmente a la esposa. Esto es de muchísimo cuidado. Fíjate muy bien, si hay algo, las mujeres, pero las esposas son, pero si abusadas, inteligentes. Luego se dan cuenta, ¿y qué tienes? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sustenta? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué de qué? No, ¿verdad? Entonces, son inteligentes en ese famoso sexto sentido, ¿no? Entonces, mi atención tiene que ser de cuidado, discreción, porque al hacer algo para mí, afecta a mi esposa y a mis hijos. ¿Sí me voy dando a entender? Y fíjate muy bien, si dice que los dos éramos una sola carne, nos está hablando de una permanencia en unión, una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Pero fíjense ustedes, no terminé lo de papá y lo de mamá, se me estaba yendo. El esposo, el matrimonio, no tiene que vivir con los suegros, ni con las suegras. Dios mande, Dios no lo mande, Santo Cristo, no, con nadie. No. ¿Por qué? Es un mandato, porque si la iglesia depende de la provisión del Señor Jesucristo, el esposo, la figura, ¿verdad? Si la iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo otra vez. Si la iglesia es el cuerpo, la cabeza Cristo, yo soy la cabeza como esposo, mi iglesia, el cuerpo es mi esposa, hacemos una unidad, yo dependo de Dios. Entonces tengo que dejar a papá y a mamá. Oiga, pero es que los va a dejar de honrar. Permíteme tantito. Yo no estoy diciendo que no dejes de dar la honra. Te estoy diciendo que tu prioridad es tu esposa. Que las atenciones y el cuidado es tu esposa y es mutuo. Esposa para con el esposo, el esposo para con la esposa. Por eso, ahora ya sabes que es que nos vamos a vivir pues a lo mejor un mes, 2 meses en lo que se acomodan las cosas financieras. Ya llevas 10 años ahí, mano. O sea, tienes que depender completamente de Dios, porque ha creado familias. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Los demás son parentela, son parientes. Entonces, por eso tienes que dejar a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? En el buen sentido, no que te olvides de ellos, no que ya no lo honres, no, tienes que vivir y darles toda la atención a tu esposa y a tu esposo. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 5, verso 32. Dice la Biblia, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Pablo está diciendo este misterio que indica alguna realidad oculta en el pasado y ya revelado en esta era del Nuevo Testamento, para que quede completamente consignado en las Escrituras. El matrimonio es un reflejo sagrado del misterio magnificante y hermoso de la unión entre el Mesías y la iglesia. Por eso tiene que haber pureza, santidad, fidelidad, honestidad, trato con amor como Cristo a la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, mandamiento de Dios, escrito por Pablo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido.
muchos varones han permitido la falta de respeto porque no, perdóname la expresión, no se han puesto el cinturón bien puesto. No han sido autoridad. La imagen del varón ha sido desmerecida, ha caído hasta los suelos, ha caído completamente, muchas veces por culpa del mismo. Borrachos, adúlteros, viciosos, etcétera, etcétera. Pecado, pues. Ya no hay respeto. A la esposa se le manda respetar a su esposo como respete a Cristo. Y hay cosas que en las cuales se tiene que tomar consejería. Oye, tengo que vivir así, no tengo que vivir así. Tienes que tomar consejería, consejo y ver de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero el apóstol concluye pidiendo a los esposos, a cada uno de ellos, sin excepción, que ames a tu respectiva esposa. Otra vez, como Cristo a la iglesia. Y la cuestión espiritual profunda de la relación entre Cristo y la iglesia se debe de ver reflejada entre la relación del marido y la esposa, de modo que el marido cristiano, figura y manifestación visible de la relación correspondiente a Cristo, debe amar a su mujer como a sí mismo. Y el marido debe de amar a su propia esposa, no a cualquier otra, lo que implica una infidelidad, ¿verdad? Y lo que implica que tienes que ser fiel y que tienes que ser constante en ese amor. Tan solo por recordar. Primer carta a los Corintios, capítulo 3. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. Espera a una madurez. El amor no busca lo suyo propio. El amor no guarda rencor. Y esta palabra guardar rencor es como la que se utiliza contablemente. Es ir a los cajones, a los archivos y sacar de un archivo un expediente pasado. Entonces, en el uno como el otro no se debe de guardar rencor. No se debe de sacar los trapos al sol, como decimos coloquialmente. No se debe de sacar el pasado pecaminoso de tu esposa o de tu esposo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo perdonó. Así que, amados hermanos en la fe, tenemos la oportunidad, principalmente nosotros, los esposos, de mostrar el más grande amor sacrificial dado por el Espíritu Santo a cada creyente, a nuestra esposa, gracias al poder del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro. Tú, papito, nos limpias con tu palabra. Gracias, papá, porque en esta mañana has hablado a nuestro corazón, principalmente a nosotros los varones, del trato para con nuestra esposa. Muchos de nosotros hemos sido ásperos, groseros, orgullosos, soberbios. Hemos desvalorizado la imagen de la mujer, de la esposa. Muchos de nosotros o de los que están aquí en este lugar hemos sido infieles de alguna manera. Y hoy, delante de ti, te pedimos perdón. Pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a un genuino arrepentimiento y que a través de la oración y la comunión con tu santa palabra sigamos creciendo en todo para llevar a nuestra esposa a una madurez santa, con ternura, amor y cuidado, como Cristo a la iglesia. Y hoy también en este día, tu palabra dice que has venido a través de la persona del Señor Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Hoy en esta mañana, esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay restauración en la sangre de Jesús. De modo que si usted quiera recibir a Jesucristo en este día, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, os reconozco que soy pecador,
que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús murió en la cruz. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que tu Santo Espíritu levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Creo con todo mi corazón que Jesús es mi Salvador personal. Hoy he nacido de nuevo. Hoy soy salvo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Gracias a Dios. No se le olvide el tiempo que nos quede de vida, sean para glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios